Viudo solitario salvó al hijo del jefe apache dejado sin zapatos en la nieve. En 3 días volvió su tri en lo alto de las montañas nevadas de Nuevo México, donde el viento silba como lamento y la nieve cae como un velo de silencio. Vivía un hombre del que todos hablaban, pero nadie se atrevía a acercarse. Decían que era un espectro, un alma rota, un viudo que había enterrado más que una esposa, había enterrado su propia vida. Su nombre era Elías, y hacía 3 inviernos que no bajaba al pueblo. Desde que su mujer murió, él se quedó entre los árboles, como si la montaña lo hubiera reclamado como uno de sus fantasmas. Su cabaña era de madera antigua, crujiente, cercada por pineiros que resistían o frío cruel. Nao había soar ali. Nenun samalem do crepitar da lareira ou do asobio gelado do vento que entraba pelas frestas da janela. As paredes carregaban retratos empoeirados e lembranzas que sangraban. No canto, uma cadeira de balanco onde él acostumaba ler. Sobre a mesa, diario fechado, com seu nome escrito en letras apagadas, Ana. Naquela mana de Janeiro, o frío era cortante como una bala. Elías, envolto en casaco grosso de la cinza, caminella lentamente pela trila até uma pequeña clareira onde erguera uma cruz de madeira. Ali, sob a neve endurecida, estaba o túmulo de sua esposa. Se ajoelou con dificuldade. A idade comecaba a pesar nos joelhos, mas o que realmente o facía tremer nao era o inverno lá fora, esse eterno inverno que carregaba no peito. Ana, murmurou, com a voz embargada. Hoy también nevó. ¿Te acordás cómo odiabas el frío? Siempre decías que el invierno no tenía alma. Silencio. Yo, aún no aprendí a vivir sin vos. Sigo escuchando tu risa en la cocina, tu voz llamándome a cenar. Y cuando abro los ojos por la mañana, por un segundo, siento que estás en la cama, respirando a mi lado. Seu olhar se perde un novecio branco ao redor. Te prometí que iba a seguir adelante, recordás, pero no lo logré. No volví al pueblo. No hablo con nadie. No quiero a nadie. Es más fácil así, no me quedan fuerzas para perder otra vez. Se levantó como esforco, os olhos marejados. E antes de voltar a trila, susurró como segredo que só a neve ouviria, mientras yo viva, mi corazón será solo tuyo. Aquela promesa era seu escudo e sua prisao. Durante o camino de volta á cabana, seus pasos afundaban na neve e os pásaros silenciaban sua presença. O sam do vento se misturaba ao sam da dor que ele escondía. Ao chegar, acendeu a lareira con maus firmes, como facía todos os días. Preparou o café amargo, comeu pao duro do día anterior. A vida era rotina. Uma sequência de días iguais, sem voz, sem soar. Às vezes, escrevia cartas para Ana. Cartas que nunca serían enviadas. As guardaba en uma caixa de madeira, ao lado da cama. Ali, ele contaba como o río había congelado maíz cedo aquele ano, como as raposas habían desaparecido da trila. Coisas pequeñas. Mas era sua forma de mantela viva. Uma noite, ao folhear uma das cartas antigas, Elías escreveu algo diferente. Hoy soñé con un niño, estaba solo, perdido entre la nieve. Me pedía ayuda con los ojos, pero no decía nada. Me desperté gritando. No sé por qué me duele tanto. Guardou o papel con maos trémulas. Olhou para a lareira, como se esperase ver algo nas chamas. Na mana seguinte, voltou ao túmulo. Como facía sempre. Mas desa vez, algo estaba diferente. O vento parecía maíz cortante, o seu maíz incento. E por un instante, te veas ensacao de que alguén o observaba. Virouse. Nada. Mas ao retornar pela trila, os pasos de Elías pararam abruptamente. Ali, sob o pineiro, había algo fora do lugar. O amontoado de neve, e entao, 2 pés pequeños e nus, roxos de frío, quase invisíveis. Aproximouse en silencio, o coracao disparado. Que, susurrou. Era o menino. De talvez 8 anos. Estaba inconsciente, como os labios azuis, as maos congeladas. Os cabelos escuros grudados na testa molada. Os olhos semicerrados. Tina cortes nos tornozelos. En un calcado. Elías cayó de joelhos.
Dios mío. Tirou o casaco se me citare envolveu o garoto. Pegou nos bracos e correu como a muito na facia. A neve dificultava cada passo, mas a urgência queimava em seu peito. Ao entrar na cabana, deitou o menino perto da lareira, preparou água quente e comecou a aquecer os pés do pequeno com as mãos. O garoto não falava, mas gemeu. E isso bastou para Elias sentir o mundo girar. Tranquilo, estás a salvo. Te vas a poner bien, me oís pegou o cobertor, deu-lhe pequenas coleradas de chá quente, massageou seus pés com ungüento, falou palavras que não disse há anos. Cuidadosamente. Como se sua própria alma estivesse deitada ali. Mais tarde, enquanto o menino dormia, enrolado em cobertas, Elias ficou sentado à sua frente, em silêncio. O rosto do garoto tinha algo familiar. Uma pureza que feria. O abandono que gritava. ¿Quién sos, pequeño?, perguntou em voz baixa. ¿Quién te hizo esto? Mas não havia resposta. Apenas o estalo da madeira queimando. Naquela noite, Elias não escreveu carta alguma. Apenas ficou ao lado do menino. E, sem perceber, passou a mão nos cabelos dele, como fazia com seu filho, antes que ele também partisse. Ao olhar para o seu pela janela, murmurou: Ana, hoje rompi a promessa. E foi a primeira vez que não sentiu culpa. Foi a primeira vez, em 3 invernos, que não se sentiu completamente sozinho. Al amanecer, los primeros rayos de sol entraron tímidamente por la ventana. Elías se acercó en silencio con una taza de caldo caliente. «Hey, pequeño, ¿me escuchás?», dijo con voz suave, como quien teme romper algo frágil. Los párpados del niño se movieron, pero no se abrieron. Elías esperó. Tocó su frente, ya no estaba tan fría. Buena señal. Acarició su mejilla con los dedos ásperos y suspiró. «Vas a estar bien. Te lo prometo». El silencio respondió. Elías se levantó y fue hasta el armario. Buscó ropa limpia, una camisa de franela que pertenecía a su hijo, unos pantalones pequeños que guardaba por nostalgia, sin saber por qué. Quizás ahora entendía. Quizás, de algún modo, había estado esperando ese momento. Cuando volvió con la ropa, encontró al niño con los ojos abiertos. Grandes, oscuros, asustados. «Hola, chiquito», susurró Elías, sonriendo con ternura. «¿Te despertaste?». El niño lo miró sin decir palabra. Se incorporó apenas, luego bajó la vista. Sus labios resecos se abrieron, pero ninguna palabra salió. «Tranquilo. No tenés que hablar ahora. Solo quiero saber si estás bien». «¿Podés asentir con la cabeza?». El niño dudó, pero finalmente asintió, despacio. «Bien, bien. Me llamo Elías. Te encontré en la nieve, al lado del camino. Estaba solo. Sin zapatos. ¿Recordás algo?». El niño apretó los ojos con fuerza, como si revivir ese momento le doliera más que el frío. Luego negó con la cabeza. «Está bien, no pasa nada. Lo importante es que estás a salvo. Vas a quedarte aquí hasta que te recuperes». Si el pequeño lo miró de nuevo, esta vez con una chispa en la mirada. Como si la voz de Elías tuviera algo familiar. Algo que no dolía. «¿Cómo te llamas?», preguntó con suavidad. Un silencio largo. El niño bajó la mirada, apretó los labios, y entonces, con voz ronca, como si sus cuerdas vocales hubieran olvidado cómo hablar, murmuró: «Toan». Elías repitió el nombre en su mente. Toan. Un nombre apache. El corazón le dio un vuelco. «Sos hijo de Koana». El niño se tensó. Esa sola palabra pareció despertar un miedo profundo. Se encogió bajo las mantas, como si esperara un castigo. Elías retrocedió un paso, procesando todo. Koana. El jefe apache. El mismo que había sido acusado de emboscar una caravana hace 2 años. El mismo que, según el pueblo, había jurado venganza. ¿Cómo podía ser? ¿Qué hacías tan lejos de la reserva?, preguntó, aunque sabía que la respuesta no vendría. Toan se quedó en silencio.
Pero Elías ya había entendido algo. Ese niño no había escapado. Lo habían dejado. Lo habían abandonado. Salió de la cabaña y respiró hoar gelado. Precisaba pensar. Lembrou dos gritos da vila, anos atrás, cuando os ataques acontecerán. Os colonos culpábamos apaches, os apaches culpábamos brancos. O medo virou odio. E o odio, distancia. Ninguén máis cruzaba os limites. Ninguén máis confiaba. Voltou para dentro e viu Toan sentado, os olhos fixos na lareira. Queres comer algo? O menino hesitou, mas asentiu. Durante a refeição, Elías observaba cada gesto. Cada tremor da mão pequeña ao segurar a coler. E algo doía profundamente nele. Era como ver seu próprio filho, anos atrás, quando também había chorado escondido por medo. Após o almoco, limpou as feridas nos pés do menino e enfaixou com cuidado. No entiendo como alguien pudo dejarte así, murmuró, maíz para Sidó que para o garoto. Ni siquiera los animales hacen eso con sus crías. Toan baixou os solos. Silencio pesado cayó entre ellos. Días pasaron. Toan no hablaba mucho. Dormía mal. Se despertaba gritando a veces. Pero Elías estaba ahí. Cada noche, con una taza de leche caliente, con un cuento inventado, con una canción vieja que su esposa solía cantar. Y poco a poco, el niño empezó a confiar. Una tarde, mientras tallaban madera juntos, Elías se atrevió a preguntar, ¿tenés mamá? Toan paró, sus dedos apretando la figura de madera que sostenía. Murió, cuando nací. Elías tragó saliva. ¿Y tu papá? El niño dudó. Luego, en voz baja, dijo, me dejó. Las palabras fueron como un puñal. Elías desvió la mirada. No sabía si sentir compasión o rabia. ¿Cómo podía alguien, incluso en guerra, abandonar a su propio hijo en la nieve? Porque Toan alzó los hombros. Dijo que era mejor así. Ese mejor así retumbó en la mente de Elías durante horas. Sabía lo que significaba crecer con ausencia, pero ser dejado, por quien debería protegerte, eso era una herida que no sanaba fácil. Esa noche, mientras Toan dormía, Elías escribió una carta para Ana. Hoy lo miré a los ojos, y vi mi propio reflejo cuando te fuiste. Vi ese vacío, ese miedo a ser olvidado. Pero también vi algo más. Vi esperanza. Él no lo sabe, pero me está salvando. Me está enseñando a sentir otra vez. Guardó la carta. Se acercó a la cama, se sentó a su lado. Y en la penumbra, con la nieve golpeando la ventana, dijo en voz baja, ¿no estás solo, Toan? Ya no. El niño no respondió, pero sus dedos buscaron la mano de Elías, y la apretaron. Por primera vez en mucho tiempo, Elías sonrió. Cortó leña en silencio, pero sus pensamientos no se callaban. Llevaba días con una inquietud creciendo en el pecho. Toan había mejorado físicamente, pero su alma seguía encerrada. Había algo que no decía. Algo que lo mantenía despierto por las noches. Cuando volvió con los troncos en brazos, encontró al niño junto al fuego, dibujando con un carbón sobre un papel viejo. Elías dejó la leña a un lado y se acercó. ¿Qué haces ahí, artista? Toan cubrió rápidamente el dibujo con la mano. Pero Elías, con una sonrisa suave, se sentó junto a él. A ver, no te preocupes, no me voy a reír. Con desconfianza, el niño retiró la mano. Era un dibujo rudimentario, pero claro, un hombre a caballo, con un sombrero ancho y una cicatriz sobre la ceja. A lo lejos, otro dibujo de un niño tirado en la nieve. Elías se congeló. Ese hombre, es tu padre. Toan bajó la cabeza. Sus labios temblaron. No. Murmuró, ese es el que me dejó. Elías sintió una punzada en el pecho. Se inclinó hacia él, con una voz baja, casi temerosa, ¿podés decirme quién es? Toan no respondió. Pero su mano tembló mientras señalaba un símbolo pequeño dibujado en el sombrero del hombre, una estrella. Una estrella de Serif. El mundo de Elías se sacudió. El nuevo Serif. Henry el niño asintió, y dos lágrimas silenciosas rodaron por su rostro.
Me llevó lejos del pueblo, dijo que iba a encontrar a mi padre. Pero cuando cayó la noche, me dijo que era mejor si desaparecía. Que yo era un problema. Y me empujó. Me sacó los zapatos y se fue. Elías se levantó con rabia, como si el fuego le hubiera mordido los pies. Caminó por la cabaña con las manos en la cabeza, sin poder contener el temblor de su cuerpo. Dios mío. Ese malnacido. Golpeó la mesa con fuerza. El sonido retumbó por la habitación. Toan se sobresaltó. Elías se detuvo al instante. Se acercó de nuevo y se arrodilló frente al niño. Perdón, no era contra vos. Estoy furioso. Pero no con vos. Jamás con vos. Toan lo miró, sus ojos aún húmedos. Me van a llevar de nuevo. Elías negó con firmeza. No. Nadie va a tocarte. Te lo prometo. Pero sabía que ya no había tiempo. Henry debía estar buscando al niño. Y si no lo había hecho aún, era porque tenía algo que esconder. Elías comprendía ahora. Toan era una amenaza. Un testigo. No podía quedarse ahí. Esa noche, empacó provisiones en silencio. Colocó una manta extra, un cuchillo de caza, y el rifle que no tocaba desde hacía años. Cuando terminó, se acercó al niño. Mañana nos vamos. ¿A dónde? A ver a tu padre. A Koana. Toan lo miró con miedo. Él no me quiere. Tal vez no, pero tiene derecho a saber la verdad. Y vos tenés derecho a saber quién sos. Durmieron poco. Al amanecer, salieron en un trineo improvisado, siguiendo el viejo camino hacia la frontera del territorio apache. El viaje fue duro. La nieve los golpeaba con fuerza. Toan tosía por el frío, pero no se quejaba. Elías le daba el abrigo, lo cargaba cuando se cansaba, le contaba historias para distraerlo. 3 días después, llegaron al río que dividía las tierras. Y ahí estaban. 2 jinetes apache los esperaban. Arcos tensos. Rostros duros. No disparen, gritó Elías. Traigo al hijo de Koana. Uno de los jinetes bajó del caballo. Se acercó, con el ceño fruncido. Miró al niño. Toan. El niño dio un paso atrás. Se escondió detrás de Elías. Soy Elías, dijo él, con la voz firme. Lo encontré en la nieve, abandonado. El sheriff lo dejó para morir. Quiero hablar con su padre. Lo llevaron al campamento, con las manos a la vista. Allí, entre tiendas y fuego, se alzaba Koana. Más viejo de lo que Elías recordaba, con la mirada cansada y una cicatriz que cruzaba su mejilla. Vos, murmuró Koana. Te conozco. También yo a vos. Respondió Elías. Pero no vengo a hablar del pasado. Vengo por él. Se giró. Toan avanzó con pasos lentos, inseguros. Koana lo miró, en silencio. Algo en su rostro se quebró. Pensé que estabas muerto. Me dejaste. Koana se tensó. Su voz bajó. No fui yo. Me dijeron que habías escapado. Que los blancos te habían matado. Mentira. Gritó Elías. Tu hijo fue usado. Quisieron provocar una guerra. El sheriff planeó todo. Si lo mataban, iban a culparlos a ustedes. Y vos no hiciste nada. Koana se acercó. Se arrodilló frente al niño. Lo siento. Toan, lo siento. El niño no respondió. Lo miraba con una mezcla de miedo y necesidad. Y entonces, el grito. Son ellos. Desde la colina, jinetes armados bajaban con furia. Elías reconoció el sombrero de Henry. Nos siguieron. Gritó, nos quieren muertos a todos. Koana ordenó que armaran un círculo. Elías tomó su rifle. Toan, temblando, se aferró a su abrigo. No vas a morir hoy, susurró Elías. No mientras yo respire. El choque era inminente.
Pero aún no sabían que una voz pequeña y firme, en medio del caos, iba a cambiar el destino de todos. Elías apretó su rifle con las manos temblorosas. No por miedo a la muerte, sino por la desesperación de no poder proteger lo que apenas comenzaba a amar. Miró a Toan, que se refugiaba entre él y el jefe apache. El niño estaba rígido, mudo, con el rostro blanco como la nieve. «Escúchame, Toan», dijo Elías, arrodillándose frente a él. «No tenés que tener miedo. Yo estoy acá. Vos sos valiente. Siempre lo fuiste». Los disparos aún no empezaban, pero ya se sentía el sabor metálico del desastre. «Si algo me pasa, corre. Busca a Clara. Ella te va a cuidar». «No», susurró el niño, «no quiero irme solo otra vez». Elías tragó saliva. Sus ojos se humedecieron. Le acarició la mejilla con ternura, conteniendo el dolor que le punzaba en el pecho. «No vas a estar solo. Nunca más». Pero no había tiempo para más palabras. Henry y sus hombres llegaron al borde del campamento. «Entreguen al niño», rugió desde lo alto, con el rifle apuntando directo al corazón de la escena. «Sabemos que lo esconden. Es un espía, un traidor». Elías dio un paso adelante. El viento agitó su abrigo y su voz rompió el aire como una flecha. «El único traidor sos vos, Henry. Él es un niño. Y vos lo dejaste morir en la nieve. Yo lo vi. Yo lo escuché. Yo lo curé». «Mentiras», gritó Henry, «usted es un viudo loco que vive hablando con fantasmas. Ese niño es peligroso. Y si no lo entregan, abriremos fuego». Elías giró el rostro hacia Koana. El jefe apache estaba inmóvil, su rostro una máscara de piedra. Pero algo en sus ojos empezaba a quebrarse. La duda. La culpa. El recuerdo del niño que había abandonado por orgullo o por miedo. «Koana», dijo Elías con voz firme, pero rota por dentro. «Si no haces algo ahora, vas a perderlo otra vez. Y esta vez no va a haber nadie para salvarlo». El silencio se hizo de nuevo. Un silencio denso, cortante. Y entonces, una voz infantil, aguda pero decidida, se alzó en medio de todos. «Basta». Todos giraron la cabeza. Toan estaba de pie. Solo. Avanzó unos pasos. El abrigo le quedaba grande, el viento le arremolinaba el pelo, pero sus ojos eran fuego. «No quiero más guerras. No quiero más mentiras. Él me salvó», gritó, señalando a Elías. «Cuando tenía frío, me dio calor. Cuando lloré, me escuchó. Cuando pensé que iba a morir, me abrazó». Volvió la vista hacia Koana. «Y vos me dejaste». Koana tragó en seco. Dio un paso adelante, y por primera vez su voz tembló. «Pensé que era lo mejor para vos». «Mentira», replicó Toan, con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo hiciste porque tenías miedo. Porque yo te recordaba a ella. Porque no sabías ser padre». Los guerreros apaches bajaron lentamente sus arcos. Los hombres de Henry se miraron entre sí, confundidos. «Yo no quiero venganza», dijo Toan con la voz quebrada. «Quiero una familia. Quiero quedarme con quien me mira sin odio». El mundo pareció detenerse. Henry apretó el gatillo. «¿Basta de palabras?». Pero antes de que pudiera disparar, una bala lo alcanzó en el hombro. Cayó del caballo con un grito de dolor. Clara apareció detrás de los árboles, con el rifle aún humeante. «Ya es suficiente, Henry», dijo con la voz firme. «Lo escuché todo». Elías decía la verdad. Detrás de ella, un grupo de colonos bajaba con antorchas, encabezados por una mujer mayor, la esposa del alcalde. «Este hombre», gritó ella, «nos mintió. Usó al niño para provocar guerra. Quería apoderarse de las tierras». Elías no podía creerlo. Como lo supieron, Clara sonrió levemente. «Leí tus cartas. Las que escribías a Ana. Las guardabas en la caja de tu cama, y encontré una que hablaba de Henry.
Eso y la confesión del niño, fue suficiente. Elías sintió que las piernas le temblaban. Se dejó caer de rodillas, agotado. Toan corrió hacia él, lo abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera. «Te lo dije, chiquito», susurró Elías, con lágrimas cayendo por su rostro arrugado. «Nadie más iba a dejarte solo». Koana se acercó, lentamente. Miró a su hijo abrazado a ese hombre que no era de su sangre, pero que había hecho lo que él no pudo. «Gracias», dijo en voz baja, «por salvarlo. Por amarlo». Elías lo miró con los ojos enrojecidos. «Él me salvó primero». Y sin que nadie lo esperara, Koana colocó una mano sobre el hombro de Elías. No era un gesto de alianza. Era rendición. Perdón. Henry fue arrestado. Los colonos y los apaches firmaron un nuevo acuerdo. Esta vez, sin armas, sin amenazas. Clara se quedó en el campamento, ayudando con medicina. Toan eligió quedarse con Elías, al menos por un tiempo. Koana aceptó. No por derrota, sino por amor. Y esa noche, en la cabaña que ya no era gris ni silenciosa, Elías escribió su última carta a Ana. «Hoy me di cuenta de que nunca dejaste de estar conmigo. Estabas en cada acto de bondad, en cada abrazo dado, en cada palabra de consuelo. Gracias por enseñarme a amar, incluso cuando pensé que ya no podía. Hoy ya no estoy solo. Y él, tampoco». Dobró a carta con cuidado, colocó sobre a lareira, e voltouse para Toan, que dormía tranquilo. Pela primeira vez, sen pesadelos. A neve ainda caía lá fora. Más dentro daquela cabana, facía calor. Toan corría por el bosque cercano como si el invierno ya no fuera enemigo, como si el miedo hubiera sido enterrado junto a la última nevada. Construía trampas para aves, tallaba figuras de madera con los cuchillos que Elías le enseñaba a manejar, y cada tarde lo esperaba ansioso junto al portón, como un hijo que aguarda la llegada de su padre del trabajo. Elías, por su parte, no decía mucho. No sabía cómo poner en palabras esa sensación nueva. Sentía su corazón abrirse poco a poco, como una tierra seca que por fin toca la lluvia. Lo observaba desde la ventana mientras partía leña o colocaba leña en la estufa, y a veces, sin darse cuenta, le sonreía. Una sonrisa de verdad. Con vida. Pero con la llegada del deshielo, también llegaron los susurros del pueblo. Una mañana, Clara apareció con un rostro serio, casi preocupado. Llevaba un abrigo de lana, el cabello trenzado y una carpeta bajo el brazo. Se sentó frente a Elías mientras el niño jugaba fuera. «Necesito hablar con vos», sin que Toan escuche. Elías asintió, con ese presentimiento que se instala en el estómago. «¿Qué pasa?» Clara abrió la carpeta y colocó sobre la mesa unos papeles. Eran informes, registros del gobierno, documentos sellados. «Están buscando al niño oficialmente. No como desaparecido, sino como pieza clave de un juicio político». «¿Cómo?». Elías frunció el ceño, acercándose. Henry tenía vínculos con empresarios que quieren las tierras de los apaches. Quieren usar lo que pasó con Toan como prueba de que la tribu no puede cuidar de sus propios hijos. Ya están preparando demandas para anular los derechos del territorio. No, no puede ser. Elías se pasó la mano por el rostro. Todo esto, otra vez, después de todo lo que costó, necesitan a Toan. Necesitan su testimonio. Pero no como víctima, sino como herramienta. Elías golpeó la mesa con el puño cerrado. «No. No voy a dejar que lo arrastren a eso otra vez. Entonces tenemos que actuar. Tienes que decidir qué hacer con él, Elías. ¿Vas a protegerlo, o esconderlo?». La pregunta se quedó flotando. Y dolía. Esa noche, Elías se sentó junto al niño en la cama. Toan leía un viejo libro de aventuras con palabras que apenas entendía, pero que adoraba. «¿Qué vas a hacer cuando llegue el verano, Toan?». «No sé», dijo sin levantar la vista, «tal vez construir una balsa. Como la de los piratas». Elías sonrió. «¿Y si te dijera que hay gente que quiere llevarte lejos a otro lugar, con jueces, abogados, y preguntas difíciles?». Toan bajó el libro. Su expresión cambió.
Se quedó quieto, como un ciervo que siente al lobo cerca. ¿Me vas a dejar? Nunca. Pero quiero saber qué querés vos. El niño lo miró, los ojos grandes, llenos de algo que parecía más viejo que él. Quiero quedarme con vos. Aunque me escondas en un cajón. Aunque no podamos salir. Solo, no me dejes solo otra vez. Elías tragó saliva, sintiendo una punzada en el pecho. Lo abrazó con fuerza, con miedo, con amor. No te voy a dejar. Te lo prometo. Pasaron 2 días en tensión. Elías pidió a Clara que se mantuviera al tanto de los movimientos del pueblo. La decisión estaba tomada: protegería a Toan cueste lo que cueste. Pero sabía que no podría hacerlo solo. Fue entonces cuando, al anochecer, golpearon la puerta. Koana entró sin decir una palabra, con una expresión grave, cargando sobre los hombros más que años. Toan lo vio y dudó, pero no se escondió. Necesitamos hablar, dijo el jefe apache, sin rodeos. Se sentaron junto al fuego. El niño se quedó cerca, escuchando todo. El gobierno quiere a mi hijo. Dicen que van a protegerlo, pero es mentira. Quieren destruirnos. Ya lo sé, respondió Elías, con la voz baja. Vine a ofrecer una solución. Una que no te va a gustar. El silencio se espesó como humo. Koana continuó. Hay un lugar, más allá de la frontera, donde viven familiares lejanos. Indígenas libres, sin registro. Si lo llevamos allí, nadie podrá encontrarlo. ¿Querés que lo esconda? Para siempre, quiero que viva. Sin miedo. Toan se levantó. Caminó despacio hacia su padre. Lo miró a los ojos, sin rencor, pero con firmeza. ¿Vos me vas a llevar? Koana bajó la vista. No. Pero puedo mostrarte el camino. La decisión es tuya. El niño volvió hacia Elías. Se quedó frente a él. En silencio. Si vas, no podré verte más, susurró Elías, sintiendo como cada palabra le rajaba el pecho. Toan lo abrazó. Apoyó la frente en su hombro. Pero vas a estar conmigo. Siempre. Esa noche no durmieron. Empacaron pocas cosas. Elías le regaló su brújula antigua, un pañuelo bordado por Ana, y un pequeño cuchillo de caza. Al amanecer, cabalgaron juntos hasta el límite del bosque. Allí, Koana esperaba. Elías desmontó. Se agachó frente al niño. Lo tomó de los hombros. Quiero que sepas algo, yo te amé como un hijo. Fuiste mi segunda oportunidad. Y aunque no pueda verte crecer, voy a sentirte en cada amanecer. Toan lloraba en silencio, mordiéndose los labios. Elías le limpió las lágrimas con las manos ásperas. No tengas miedo. Este mundo, aún tiene cosas hermosas para vos. El niño se aferró a él, como quien sabe que ese abrazo será el último. Y luego, con pasos lentos, montó el caballo y se alejó con Koana. Elías los vio desaparecer entre los árboles. No lloró. No gritó. Solo quedó de pie, con el pecho roto y la mirada perdida. Cuando volvió a la cabaña, todo estaba en silencio otra vez. Pero ya no era el silencio de antes. No era vacío, era ausencia. Y en esa ausencia, había amor. Había memoria. Había esperanza. Elías despertaba temprano, como siempre. Encendía la estufa, preparaba café, cortaba leña. Pero los sonidos eran huecos, como si rebotaran en una casa vacía. Había algo distinto en el aire, no era soledad. Era el eco de una presencia que ya no estaba. Cada objeto de esa casa tenía una memoria. La taza de metal abollada que Toan usaba cada mañana, aún temblando de frío, con las manos cubiertas por las mangas largas. El banco de madera que él arrastraba para alcanzar los estantes altos. Las figuras de madera a medio terminar que dormían junto al fogón. Y el abrigo pequeño, colgado aún detrás de la puerta. Elías lo miraba todas las noches antes de dormir. Pero no lo tocaba. Le dolía demasiado. Clara lo visitaba a veces.
Traía pan caliente, flores secas, libros que pensaba que podrían distraerlo. Él agradecía con una sonrisa forzada, pero hablaba poco. «¿No estás bien?», le dijo una tarde, mientras le servía té. «Apenas comes, ¿no bajás al pueblo?». «¿Qué pensás hacer?». Elías la miró por un momento largo. Sus ojos habían cambiado. Antes eran oscuros, pesados. Ahora estaban llenos de luz, pero una luz que dolía. «Estoy aprendiendo a vivir con la ausencia», dijo con voz ronca, «porque prefiero eso a haberlo perdido para siempre». Clara suspiró. Lo observó con ternura. «Nunca vi a nadie amarlo como vos». «Yo tampoco», dijo él, y bajó la mirada. Pasaron semanas. Luego meses. La nieve comenzó a derretirse. Los pájaros volvieron a cantar. Las ramas secas brotaron otra vez. Y con la llegada del verano, algo en Elías comenzó a florecer también. Un día, sin pensarlo mucho, bajó al pueblo. Caminó por la plaza, por las viejas calles de tierra. Algunos lo saludaban tímidos. Otros simplemente lo observaban. Se detuvo frente a la escuela. Los niños jugaban afuera, gritando, riendo, corriendo. El ruido le golpeó el corazón con fuerza. Y entonces, sin saber por qué, se acercó a la directora. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó con la voz temblorosa, «tal vez, enseñando a tallar madera. O a hacer trampas. O a leer mapas». La mujer lo miró sorprendida. Luego sonrió. «Siempre hacen falta manos que enseñen desde el corazón». Y así, sin buscarlo, Elías volvió a vivir. Volvió a dar. Los niños lo adoraban. Le decían, «Tío Elías», le dejaban dibujos en la puerta de su casa, le llevaban flores. Y aunque ninguno era Toan, en cada uno de ellos, él lo veía. Veía su risa, su silencio, su forma de mirar. Cada noche, cuando la luna se alzaba sobre el bosque, Elías salía a caminar hasta la colina. Llevaba la brújula antigua en el bolsillo. La sacaba, la giraba en la palma de la mano, y hablaba en voz baja, al viento. «No sé dónde estás, chiquito, pero espero que estés bien. Que estés corriendo por alguna pradera. Que hayas encontrado una cabaña con fuego, un abrazo, una canción». Y al volver a casa, escribía una nueva carta. Pero ya no para Ana, sino para él. «Hoy tallamos una flecha». Uno de los niños me preguntó si alguna vez conocí a un guerrero. Le dije que sí. Que vivió conmigo durante un invierno. Y que me enseñó el valor de la ternura. El tiempo pasó. 1 año, tal vez 2. Hasta que una mañana de otoño, cuando las hojas crujían bajo sus botas y el cielo estaba limpio como vidrio, algo interrumpió la rutina. Un golpe en la puerta. No esperaba a nadie. Abrió. Y allí, parado en el umbral, envuelto en un abrigo viejo pero limpio, con la misma mirada de fuego que nunca había olvidado, estaba él. Toan. Más alto. Más fuerte. Más hombre. Pero era él. Elías no pudo moverse. Sintió como si el mundo se apagara, como si el aire se congelara. Solo sus ojos se llenaron. Lentamente. El niño, ya no tan niño, lo miró, y sonrió. Me llevó tiempo, seguir la brújula. Pero volví. Elías cayó de rodillas. Lo abrazó sin decir una sola palabra. Lo apretó con tanta fuerza que creyó que podía detener el tiempo. «Volviste», murmuró, «volviste». Toan apoyó la frente en su hombro, como aquella última vez. «Te lo prometí, aunque no te lo dijera». Esa noche, la cabaña volvió a encenderse por dentro. La leña ardía más cálida. Las paredes, más vivas. La soledad había dejado de ser huésped. Y el invierno, esta vez, no asustaba. Porque Elías ya no era un viudo solitario. Y Toan ya no era un niño abandonado. En la nieve. Ahora eran familia. Un lazo forjado en el frío, en el dolor y en la promesa más pura: nunca más estar solos.
Elías se despertó con el sonido de pasos suaves en la cocina. Por un momento, pensó que estaba soñando. Pero cuando giró la cabeza, lo vio Toan, de pie junto al fogón, intentando encender la llama como lo había visto hacer tantas veces, con el ceño fruncido y los labios apretados en concentración. Elías se incorporó lentamente, el corazón aún latiéndole fuerte desde la noche anterior. «Te estás quemando los dedos, chiquito», dijo con una sonrisa temblorosa. Toan lo miró de reojo, pero no se movió. «No soy tan chiquito ahora». Elías rió por lo bajo y se levantó, caminando hasta él. Le ayudó a encender la estufa, sin quitarle la mirada de encima. «¿Cuánto tiempo pasó desde que te fuiste?», preguntó, casi en un susurro. 18 lunas, respondió Toan. «Cruzamos las montañas, vivimos con los Nataani. Koana me enseñó muchas cosas. Aprendí a cazar, a hablar 3 dialectos, pero lo que más me enseñaron fue a no olvidar». «¿Y que no olvidaste?», el muchacho lo miró, esta vez con los ojos llenos de emoción contenida. «¿A vos?». Elías sintió un nudo en la garganta. Desvió la mirada para no quebrarse por completo. «Cuando te fuiste, me sentí hueco. Como si hubieras arrancado algo de mí que no sabía que tenía». Toan se acercó. Sus pasos ya no eran los de un niño, pero su abrazo seguía siendo el mismo. El mismo calor, la misma necesidad, el mismo amor. «Yo también me sentí así. Pero tenía que irme. Tenía que descubrir quién era, de dónde venía, y tenía que aprender a perdonar». «Perdonaste a Koana, no del todo», admitió. «Pero entendí que hizo lo que supo. Y ahora, quiero quedarme con quien eligió amarme sin condiciones». Elías lo miró, sorprendido. «Decís que, te quedás, si vos me dejás». El viejo cerró los ojos un momento, conteniendo el torbellino que se arremolinaba dentro. «Claro que te dejo, te esperé cada día. Aunque nunca supe si volverías. Siempre supe que lo haría». Pasaron el resto de la mañana arreglando cosas de la cabaña. Elías le mostró las nuevas herramientas, las semillas que había guardado para plantar juntos, y Toan compartió historias de la tribu, de cómo aprendió a leer el cielo y a entender los silencios de los animales. Pero en medio de esa aparente tranquilidad, un detalle comenzó a perturbar a Elías. El joven evitaba mirar hacia el bosque. Cada vez que un cuervo pasaba volando o un crujido se oía entre los árboles, Toan se tensaba. Esa noche, mientras cenaban sopa caliente junto al fuego, Elías no pudo más. «Decime la verdad, Toan. ¿Alguien te siguió?». El joven bajó la cuchara lentamente. No lo negó. «Hay hombres que no querían que me fuera. No de la tribu, sino de fuera. Mercenarios. A Koana lo amenazaron hace un tiempo. Dicen que hay quienes aún quieren usar mi nombre, mi historia, para justificar más violencia». Elías sintió una corriente helada subirle por la espalda. «¿Y sabían que ibas a volver acá?». «No lo sé, pero si lo supieron, no van a tardar en llegar». «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque tenía miedo. Miedo de que me mandaras de vuelta, o que volvieras a perderme». Elías se levantó, caminó hasta la puerta. Afuera, la noche era densa, sin luna. Todo estaba en silencio, pero ahora ese silencio ya no era paz, era expectativa. «No te voy a perder otra vez», dijo, cerrando la tranca de la puerta con firmeza. «Y si vienen, no van a encontrarte solo». Toan se levantó también. «No quiero que te pase nada. Ya me pasó todo, hijo. Ahora, lo único que me importa es proteger lo que me devolvió el alma». Prepararon la cabaña en silencio. Cargaron los rifles, apagaron las lámparas. Se comunicaban con miradas. Ya no hacía falta más. Pasada la medianoche, unos pasos rompieron la quietud. No eran animales. Elías se acercó a la ventana. Vio una figura entre los árboles. Alta. Armado. Toan se puso a su lado. «Es uno de ellos». «¿Está seguro?». «Lo reconozco por el andar. Caminan como si el bosque les debiera algo». Elías asintió. «Vamos a darles la bienvenida como se merece». Pero entonces, otra figura emergió del bosque. Pequeña.
Femenina. Cabello recogido bajo un sombrero. Clara, susurró Elías. ¿Qué hace ahí? La mujer se acercó a la cabaña apresuradamente. Elías. Están viniendo más. Vi al menos 5 hombres armados. ¿Tienen caballos y linternas? Como sabes dónde estaban, los seguí desde el pueblo. Se hacían pasar por comerciantes, pero uno de ellos llevaba el símbolo del antiguo sheriff en la montura. Elías apretó los dientes. No voy a dejar que esto se repita. No otra vez. Toan se acercó. Entonces peleamos. Peleamos, confirmó Elías. Pero no solos. Giró hacia Clara. ¿Podés avisar a Koana? Ella asintió. Ya lo hice. Está en camino. Elías respiró profundo. Acarició el hombro de Toan. Tal vez esta noche no sea solo una batalla, tal vez sea el final de una historia que ya duró demasiado. ¿Y si no salimos de esta?, preguntó el joven. Elías lo miró, sin miedo. Entonces que el mundo sepa que no morimos huyendo. Morimos defendiendo lo que amamos. La noche se alzaba como un animal salvaje, rugiendo desde lo profundo del bosque. Y en esa cabaña, entre el fuego que titilaba, el amor que resistía y la sangre que no compartía pero se unía, padre e hijo se preparaban para enfrentar lo inevitable. La historia aún no terminaba. No va a resistir mucho si usan fuego, dijo Clara, secándose el sudor de la frente a pesar del frío. Entonces no les vamos a dar tiempo para eso, respondió Elías, mientras comprobaba la pólvora del rifle. Esta vez, no vamos a esperar a que decidan por nosotros. Toan estaba cerca de la chimenea, cargando las flechas que había tallado años atrás con manos infantiles. Ahora sus dedos eran más firmes. Sus gestos, más decididos. Pero sus ojos, aún brillaban con esa mezcla de temor y valentía que Elías conocía bien. Si no volvés, dijo el muchacho, sin levantar la mirada, ¿qué hago? Elías se detuvo. Lo observó un momento largo, con una ternura que le apretó el pecho. No digas eso. Esta vez, nadie se va a quedar atrás. Clara se asomó por la ventana lateral. Los vi. Vienen en fila, con antorchas. Son 6, no 5. Y nosotros somos 3, murmuró Elías, cargando la última bala en el revólver. 2 y medio, corrigió Toan con una sonrisa temblorosa. Elías rió, a pesar del terror que sentía. Sos más que medio. Sos la mitad del alma que me faltaba. Y antes de que el silencio los envolviera de nuevo, se oyó un grito desde afuera: salgan de ahí. Entreguen al chico y no habrá sangre. ¿Tenemos órdenes? Elías abrió la puerta apenas unos centímetros y asomó el rostro. Frente a él, 6 hombres montados en caballos oscuros, rostros cubiertos, linternas encendidas y armas visibles. Uno de ellos sostenía una bandera blanca como burla. ¿Quién les dio esa orden?, gritó Elías. El fantasma de Henry, el país necesita justicia. Ese chico es la clave. Lo llevaremos por la fuerza si es necesario. Toan se adelantó, sin miedo. Yo no pertenezco a ustedes. Yo elegí quedarme con mi familia. No es tu decisión, niño. Rugió otro: no podés elegir tu destino. Elías retrocedió, cerrando la puerta de golpe. Se acabó la charla. Ya no estamos en su juego. Van a intentar prender fuego. No van a esperar más, dijo Clara, cargando su rifle. Entonces, les daremos la sorpresa que no esperan. Salieron por la puerta trasera, en silencio, con los pies hundiéndose en la nieve. Tomaron posiciones entre los árboles, como sombras ocultas. Elías se escondió entre 2 troncos gruesos, Toan en una zanja cercana y Clara más al oeste, apuntando desde un roble caído. Los hombres comenzaron a acercarse a la cabaña. Uno de ellos lanzó una botella con fuego hacia el techo. Las llamas se elevaron de inmediato. La madera crujió como un grito. Y fue entonces que Elías dio la señal. Ahora. 3 disparos salieron al mismo tiempo. Uno de los hombres cayó de su caballo. Los otros se dispersaron entre los árboles, sorprendidos. ¿Nos emboscaron?
Gritó uno de ellos, no están en la casa. El fuego iluminaba el bosque como un escenario infernal. El humo empezaba a cubrir el aire, pero los pasos eran nítidos. Elías disparó otra vez. Oyó un gemido. No supo si había acertado. «Toan, a tu derecha», gritó Clara. El muchacho reaccionó con rapidez. Una flecha silbó en el aire y rozó el brazo de un mercenario. El hombre cayó de espaldas con un grito, sorprendido por la puntería de un adolescente. Pero entonces, un disparo rompió el equilibrio. Elías sintió el impacto como una piedra caliente en el costado. Cayó de rodillas, con un rugido de dolor. «Papá», gritó Toan, corriendo hacia él. «Quédate ahí», gritó Clara, levantándose para cubrirlos. Otro disparo. Clara cayó de espaldas, la pierna sangrando. «No». Toan corrió hacia ella, sin pensar. «Clara». «Estoy bien», dijo ella entre dientes, «no es grave». «Pero, apúrate, Toan». El muchacho temblaba. No por el frío, sino por la rabia, el miedo, la impotencia. Miró a Elías. El hombre trataba de levantarse, pero la herida le sangraba demasiado. «No me voy a ir sin vos», dijo el joven, apretando los dientes. «No me voy a ir». Los hombres se acercaban de nuevo. La figura que lideraba la emboscada caminó entre el humo con paso seguro. No llevaba máscara. Toan lo reconoció. «Vos», murmuró, «vos estabas con Henry. Fuiste vos quien me sacó los zapatos». El hombre sonrió con crueldad. «Lo recuerdo, mocoso. Me diste más problemas de los que valías. Pero esta vez, no hay a quien correr». Toan se incorporó. Tomó una flecha. La apuntó directo al corazón del hombre. «Esta vez, sí hay. Esta vez, estoy en casa». Disparó. La flecha se clavó en el hombro del enemigo, haciéndolo caer. Gritos. Disparos. Y entonces, el sonido profundo de tambores. Desde el otro lado del bosque, se alzaron las voces. Los apaches. Koana, al frente. Rostros pintados, lanzas en alto, gritos de guerra que hicieron retroceder a los invasores como niños asustados. El resto de los mercenarios huyó en pánico, dejando atrás armas, caballos y su propia arrogancia. Toan cayó de rodillas junto a Elías. «Papá, aguantá. Ya está. Ya terminó». Elías sonrió. Tenía la boca manchada de sangre, pero los ojos brillaban. «No terminó, hijo, recién empieza». Koana se acercó. Se arrodilló junto a ellos. Vio la herida, miró a su hijo. «Tenemos medicina. Vamos a salvarlo». «Por favor», susurró Toan, «no puedo perderlo». Koana lo tomó del hombro. «No lo vas a perder». Y en esa noche en que la nieve volvió a caer sobre la tierra quemada, padre e hijo quedaron rodeados de aliados, no de enemigos. De amor, no de armas. Y aunque aún quedaban heridas por cerrar, algo era seguro: los tambores habían cesado, y ahora el único sonido era el murmullo del viento acariciando las copas de los árboles, y los pasos rápidos de los hombres que llevaban a Elías en una camilla improvisada hacia el campamento apache. Toan corría al lado de su padre, apretando su mano con una fuerza desesperada, como si ese contacto fuera lo único que lo mantenía unido a la tierra. «Papá», susurraba entre lágrimas, «aguantá, por favor, ya falta poco. Vas a estar bien». Elías apenas podía mantener los ojos abiertos. La fiebre le nublaba la vista, pero reconocía aquella voz, esa que había llegado a conocer mejor que su propia sangre. Y aunque no podía hablar, le apretó los dedos con un leve temblor. Eso bastó. Koana caminaba detrás, tenso, sin hablar. Llevaba los labios apretados, la mirada al frente. Sabía que aquel hombre que ahora se desangraba entre sus guerreros no era un cualquiera. Era el que salvó a su hijo. El que lo cuidó cuando él no supo hacerlo. El que puso su cuerpo delante de las balas por alguien que no le debía nada. Llegaron a la gran tienda del sanador. Las mujeres lo esperaban con vendas, hierbas,
agujas de hueso y fuego. Clara ya estaba dentro, su pierna vendada, pálida, pero de pie. Aquí. Rápido. Ordenó, con el alma. Al borde de romperse, pongan más luz. Elías fue depositado sobre una manta gruesa. Su rostro estaba cubierto de sudor. Toan se agachó junto a él, arrodillado, llorando en silencio. No me dejes, por favor, no me dejes justo ahora que volví. Koana entró detrás de ellos. Se quedó unos segundos mirando la escena, luego se acercó a su hijo, y por primera vez, colocó una mano firme en su hombro. Va a vivir, dijo con la voz grave, como una promesa. Va a vivir porque no hay otra opción. Horas pasaron. Horas eternas. El sanador apache trabajó en silencio, con movimientos sabios, antiguos. Clara ayudaba con los vendajes. Toan no se movía. No comía, no dormía, no hablaba. Hasta que finalmente, el viejo abrió los ojos. Toan. El susurro fue apenas audible. Pero para el muchacho fue como una campana rompiendo la noche. Se acercó a él, temblando de emoción. Estoy acá. Dijo, estoy con vos. ¿Estás bien? Sí. Vos sos el que está casi hecho pedazos. Elías soltó una risa débil, ronca, que le dolió hasta los huesos. Me sentí peor el día que te vi partir. Los ojos de Toan se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo. Eran de alivio. De amor. De regreso. Koana se acercó. Se sentó a los pies del lecho, y por unos segundos, nadie habló. Luego, sin mirar a su hijo, dijo, no supe cómo ser tu padre. Lo sé. Pero lo intento, ahora. No como antes, con órdenes y distancia, sino con verdad. Toan lo miró. No dijo nada al principio. Solo lo observó, como si evaluara cada palabra con el corazón. No necesito que me pidas perdón, dijo por fin. Solo necesito que estés. Que no te vayas. Koana asintió lentamente. Era la primera vez en muchos años que esas palabras se dirigían a él sin rabia. Elías giró la cabeza hacia Clara. Y los otros, se los llevaron. Van a ser juzgados por la justicia de los dos pueblos. Y esta vez, no habrá más encubrimientos. Él cerró los ojos unos segundos. Respiró profundo. Al final, no salvé a Toan. Él me salvó a mí. Clara lo miró con una ternura que no pudo ocultar. Vos lo salvaste primero. Lo criaste con el corazón. Lo hiciste creer que podía elegir su destino. Eso no lo hace cualquiera. Koana se levantó. Miró a ambos. Y luego se inclinó ante Elías. Te lo debo todo, dijo. No solo a él, también a mí mismo. Me hiciste ver lo que nunca quise aceptar. Elías lo miró, cansado, pero con una luz nueva en la mirada. No me debes nada. Solo cuídalo. Que no se olvide nunca quién es, ni quién puede llegar a ser. Toan sonrió. Se inclinó sobre su padre adoptivo. Lo abrazó con cuidado, con la frente apoyada contra su pecho. Me quedo con vos. Para siempre. Elías le acarició el cabello. Cerró los ojos. Entonces, ya no tengo miedo de nada. Las estrellas comenzaron a brillar sobre el campamento. La noche, por primera vez, no traía peligro. Traía paz. Y aunque aún quedaban batallas por pelear, heridas que sanar y caminos que recorrer, algo era seguro: ese lazo que nació entre dos almas rotas, había resistido el invierno, la sangre, el abandono, y había florecido en familia. Una familia elegida. Elías se recuperaba lentamente. Aunque la herida le dolía, y su cuerpo estaba marcado por la lucha, algo en su espíritu había sanado de forma más profunda. Pasaba las tardes sentado en un banco de madera tallado por Toan, mirando el horizonte, respirando la paz que nunca creyó merecer. Toan no se alejaba demasiado. Se encargaba de preparar los tés, de cambiar los vendajes, de vigilar cada respiración de su padre adoptivo como si temiera que la vida volviera a quitarle lo que le acababa de devolver.
Esa mañana, el joven entró a la tienda con una expresión seria. Sostenía un objeto envuelto en un paño rojo. «Quiero mostrarte algo». Elías alzó una ceja, curioso. «¿Una nueva flecha de esas que me asustan? No. Es más importante». Toan se sentó frente a él. Con delicadeza, desenvolvió el paño. Era una pieza de madera oscura, tallada a mano. Una figura. Era Elías, con una manta sobre los hombros y una sonrisa pequeña. Y a su lado, una figura más joven. El mismo, Toan. Ambos de pie frente a una cabaña. «La hice en secreto», confesó. «Mientras estabas dormido. Necesitaba recordar este momento para siempre». Elías tomó la figura entre sus manos. La acarició con los dedos como si tocara algo sagrado. «Es la cosa más hermosa que alguien hizo por mí», susurró, la voz rota por la emoción. «Vos hiciste cosas más grandes por mí», respondió Toan. «Me diste nombre, fuego, y un lugar al que volver». Los ojos del viejo se llenaron de lágrimas. «Vos también me diste un lugar, hijo. Me sacaste del silencio. Me hiciste volver a ser hombre, cuando yo solo quería convertirme en piedra». Se quedaron en silencio, uno frente al otro, con la figura entre los dos. No hacía falta decir nada más. Pero el día aún no había terminado. Una figura apareció en la entrada de la tienda. Era Koana. Tenía el rostro grave, pero sereno. Traía un bastón ceremonial en la mano y un trozo de cuero enrollado. «Es hora», dijo. «El Consejo de Ancianos quiere hablar con vos, Elías». El viejo se incorporó con dificultad. Toan fue a ayudarlo, pero él levantó la mano con ternura. «Estoy bien. Quiero ir caminando. Es mi historia, y debo caminarla hasta el final». El consejo se reunió en el centro del campamento, rodeado por guerreros, mujeres, niños. Clara estaba ahí también, de pie, con una flor blanca en el cabello. Los ancianos, sentados en semicírculo, guardaron silencio cuando Elías llegó. Koana se colocó a su lado. Este hombre, extranjero en sangre pero hermano en espíritu, salvó no solo a mi hijo, sino a mi alma. Y aún así, hubo quienes dudaron. Quienes pensaron que había venido a dividirnos. Una anciana habló: «La sangre no define la pertenencia. El amor, sí. Y no es ese niño la prueba viviente, si lo es», afirmó otro anciano. «Pero también lo es la herida en su costado. Su sacrificio. Su silencio. Su lealtad». Elías dio un paso al frente. Su voz temblaba, pero su mirada no. «No quiero tierras, ni